That's the shit, that's the spot. Hola a todas, bienvenidas una vez más a Chapstick Podcast. Y yo soy Cami, nutricionista. Y yo soy Nati, soy estratega digital y hoy vamos a hablar de mudanzas. Mudanzas. A ver, pero no del estrés de empacar. Vamos a hablar de cómo vivir con roommates o solas, también en pareja, y lo que te hace crecer de manera completamente diferente. Entonces, este capítulo se viene con todo porque es un poco interesante, ¿no? Hay muchas diferencias, creo que cada una de las experiencias trae sus aprendizajes. Entonces, yo por mi parte puedo decirte que sí me he mudado algunas veces, sobre todo por el hecho, creo que el tema de las dos, por el tema de viajes, ¿no? Irte a vivir a otro país implica una mudanza, aparte de un cambio total de estilo de vida. Y pues bueno, yo creo que vamos a comenzar por el tema de vivir con roommates. ¿Cuál ha sido tu experiencia, amiga? Con roommates ha sido una experiencia sumamente larga. Creo que debería escribir un libro por haber tenido bastantes roommates en mi época de que estaba en Qatar. He vivido con Filipinas, bastantes, una chica de Uganda, una chica de Indonesia, una egipcia, Wow. 2 libanesas. Viví también con una muy buena amiga que quiero muchísimo, ecuatoriana, y una señora iraní. Esa fue mi última roommate. O sea, tú has Sí. vivido con personas que no conocías de nada Ajá, y con amigas también, que así sí es, conocías. así es. Y las personas que no conocías de nada, ¿cómo encajaron para ser roommates? O sea, ¿cómo fue? Bueno, en Qatar, cuando yo decidí ahorrar un poquito más de dinero, en Qatar es demasiado caro, estúpidamente caro lo que es todo lo de El arriendo. arriendo o comprarte, obviamente no, es imposible comprarte un departamento allá. Para darte una idea, un estudio, o sea que es solo un Ujú. ambiente, ¿no? No tenemos ni un solo cuarto, eso te costaba al mes $3,000. ¿Qué? Estupidez. Dólares, ya. Wow. Entonces, y yo sí dije al principio, bueno, me saco la madre, pero después voy a vivir sola. Sí lo hice, pero me mudé una vez más. Y dije, no, tengo que ahorrar y la única solución ahorita para ahorrar es vivir con alguien. Entonces empecé a buscar roommates. Ya. Pero cuando recién llegaste, fuiste a vivir con roommates. O sea, No, el primer paso fue vivir sola. el primero fue sola y después me fui con roommates. Ok. Ah, Ya. ¿Y sí. cuántas eran? Éramos 4 porque el departamento era gigantesco. O ¿Y sea, cuánto estabas imagínate. pagando ya dividido por Y yo 4? pagaba $2,000, que bueno, me ahorraba $1,000, pero me ahorraba. ¡Qué locura! Ajá, es impresionante cuánto te cuesta. Entonces, imagínate si yo pagaba 2,000, para todas era casi 10,000, porque la chica que, que pagaba más, obviamente tenía un cuarto súper, hiper, mega, mucho más grande que cada una de las O sea, se demás tenía. dividían en Depende de relación al cómo era. tamaño del cuarto. Ok. Pero mi cuarto era hermoso, era un cuarto máster con vista al mar y todo, o sea, hermoso, Ay, qué hermoso. lindo. Pero imagínate cómo era el cuarto de la chica que pagaba más. Ajá. Claro. Ya. Entonces, en ese teníamos igual, compartíamos la cocina, Ujú. el comedor, laundry, todo, ¿no? Pero era un departamento como un penthouse. Wow. Ajá. O sea, era bien grande. Demasiado grande que habían días que pues obviamente no nos cruzábamos. Entonces, Wow. ese departamento fue con el que viví con la chica de Uganda, la indonesia, la egipcia y, y yo. Ajá, las 4. ¿Cómo fue el proceso de encontrarte con ellas? Porque yo veo que Sí, generalmente como que ajá. posteas, ¿no? Como busco Exacto. roommate. Tú sabes, cuando vas de migrante empiezas a hacer tu social media de community Ajá. y empiezas a buscar. Entonces empiezas a buscar, ya sabes las páginas web que hay una que se llama WhatsApp Qatar o What's Going on Qatar y empiezas a postear. Y entonces de ahí vas buscando, decía, busco roommates. Obviamente en Qatar supuestamente no podrías vivir con hombres, Ujú. roommates. Ahora sí lo puedes, pero en esa época era como que siempre Maldito. tenías que ver O prohibido.
no prohibido, pero era como decían que si la policía te iba a hacer inspecciones y vivían con un hombre, eso es haram, es pecado, entonces te podían llevar presa. Qué loco. Nunca fui vidente, ni te puedo decir que eso ha pasado, ni es real, pero eso eran los rumores que siempre pasaban. Entonces, obviamente es mucho más fácil vivir con mujeres y más que todo si no les conoces. Claro, sí, Ajá, 100%. porque Las, yo con hice la mujeres es más entrevista fácil. con esta chica de Uganda que ya no me acuerdo ni el nombre, porque esto fue en el 2014, o sea, hace mucho tiempo. Wow. Sí. Entonces, esa fue la más desafiante también, ¿no? Porque Ujú. eran de diferentes culturas. Sí, porque por la cultura que tú mismo me dices, las costumbres son muy difíciles. Ya les contaré también, porque obviamente la chica que era la, digamos, entre comillas, la dueña, la que gestionaba todo, la Ujú. de Uganda, era una chica mucho menor a mí, con unos 5 años menos a mí. Yo tenía en ese entonces unos 28, ella tenía no tenía ni 25, era Ok. mucho menor, pero era una persona sucia. Ajá, o sea, feo hablar o criticar así, pero hablando de esas cosas, sí, te salen a la luz de que era una persona bastante sucia, al igual que la egipcia. O sea, entre Ajá. ellas sí se entendía. No, tampoco, verás, pero así fue. Y la egipcia me daba hasta un poquito de pena porque ella, me supongo que ella era la que menos pagaba porque le dieron, ella, o sea, la de Uganda le mostró el cuarto que sería de una persona que va a hacer la limpieza, ¿no? Una nani y que se queda a dormir ahí. Ok. O Entonces sea, su era un cuarto era cuarto, como sí, chiquitito. era súper chiquito, súper, súper chiquito y no tenía baño. Entonces ella tenía que irse al baño social, pero ese baño no tenía ducha. ¿Y cómo hacía? Ya, entonces yo le dije a la chica, a la de Uganda, le digo, discúlpame que me meta, pero ¿dónde se va a bañar? Entonces dice, no, yo le dije que entre nomás a mi cuarto. Entonces dije, bueno, chévere. Pero en eso después me daba cuenta de que eso no hubo, de que ella me mintió a mí. En cambio, ella quería solo el arriendo de la otra chica y la otra chica había aceptado que se bañe o sea, que se iba a vaciar en el social, que podía bajar al gimnasio para usar la ducha, lo cual no Mm. pasaba porque yo llegaba del trabajo tipo 10 de la noche y le veía lavarse el cabello en la cocina, No. a ese nivel. O sea, no tenía dónde bañarse. No tenía No, dónde asearse. claro, pero para ella también era normal. Ay, qué locura. Ajá, entonces, mira cómo las costumbres de cada cultura, ¿no? Porque una cultura te lleva a costumbres diferentes Sí, y claro. viceversa. Me parece loquísimo. Entonces, sí, y la chica de Uganda también dejaba todos sus trastes en su cuarto, porque a veces yo tenía, por ejemplo, que pagarle la renta, ¿no? Iba a su cuarto, le daba en efectivo y ese cuarto era cochino, súper Ay, cochino, no. con puro plato ya usado que nunca había lavado y se sacaba esos cabellos zambitos que tienen así como, Ajá, como ajá, trencitas. pero toda la cama así hecho leña con full pelos. Y yo dije, Dios mío, no quiero volver a entrar a este cuarto. Entonces te juro que después Le ya dejabas solo el le dinero dejaba así. por debajo. Ya no me gustaba ni entrar, o sea, ya no le podía ver con los mismos ojos. Qué terrible. Ahí, entonces en ese departamento duré, ¿cuántos meses? Unos 8 meses me quedé ahí. Más o Sí, menos. porque era lindo, súper ¿Cuál fue la cómodo, decisión del cambio? porque ya conocí A un chico. al brasilero, Ya. ajá, con el que estaba comprometida. Entonces Ajá. nos fuimos a vivir juntos. Ay, muy O bien. sea, esa fue la razón del por qué me fui de ahí. Si no, yo creo que sí me quedaba un poco más y Estabas seguía cómoda, o sea, soltera. sobre todo Ajá. porque me dices que era un lugar como Sí, grande. Si es ajá, grande, cada uno tiene su espacio. sí, Entonces, si eran ajá. sucias, podían ser Sí, sucias en su espacio. incluso yo les llevé a mi mamá un mes que me fue a visitar, ¿cierto? Guau. Y le encantó el departamento. Las chicas son muy, muy amables, o sea, siempre muy, Ujú. muy empáticas, que viene Mm, tu mamá ya, y viceversa. Y cuando venías la familia de alguien también avisaban y nosotros éramos y las recibía. preocupadas. Y pero ahí tenían reglas en el área, por Ajá. ejemplo, de la cocina, de la sala, en el área Reglas social, de que todo el mundo tiene que dejarlo así como lo todo limpio. encontró, eso nunca hubo problema. No, nunca, nunca hubo problema.
si tú ya oías que donde lavas la ropa, la parte de la lavandería estaba usándose, obviamente no ibas o esperabas, Ah, bueno, o sea, pero era en como, esas partes muy respetuosas y teníamos un living room, o sea, una sala enorme, balcón, entonces era como que muy grande, nadie se topaba con nadie. Y más que todo porque cada una como trabaja y horarios tan diferentes, no llegas a solo toparte. llegas, Sí, claro, solo llegas al ajá, trabajo. te juro, es como que sí le conozco, pero no sé mucho, ni sé si está aquí porque O todo sea, al era final no silencio. terminaron siendo amigas. Con la chica de Indonesia fue el con la que mejor me llevé, sí, Ya, porque ella era como que muy generosa con mi mami, entonces fue como que me di cuenta mm, que era una mujer muy buena. buena Ajá, persona, sí. Y lindo. cuando ya le dije que me iba a ir del depar, que tenía que avisar 2 meses antes, pues es así como que se unió un poquito más a mí. Ajá, sí, Mm. pero tampoco no me acuerdo ya ni el nombre de ella, Dios mío. Qué Sí. loco. Pero siento que dentro de todo tuviste una buena experiencia con roommates Sí, al final del día. O sí, sea, sí, como siempre cada tienes, uno siempre sacas experiencias. cosas Sí, al final. sí, y siempre buenas y malas, pero yo creo que a la final siempre son más buenas. Pero esa es la experiencia, el día a día que te lleva a eso, porque es tu decisión. No es que te obligan a estar con ella, en Claro, mi caso, ¿no? Porque también 100%. hay O sea, yo mucha siento que gente es un que poco riesgoso cuando no conoces a las personas. O sea, sí, porque mi experiencia con roommates no ha sido buena. para nada. Por eso te preguntaba al inicio si conocías a estas personas o no. Porque cuando has sido Ujú, con amigas, ha sido muy buena. O sea, con ya, amigas, porque como ya no sé. Dicen que cuando tú convives o viajas, etcétera, con tus amigas, les conoces de sí, verdad. total. Yo he Ajá. tenido muy buenas experiencias y ha sido con Ay, amigas. qué bueno. Siempre, 100%. Y además que yo soy bien llevadera. Yo nunca hago problema por nada. Las cosas, reglas, todo como bien puesto y no hay lío. Pero en cambio, con gente que no conozco, sí he tenido problemas. O Ujú. sea, yo me acuerdo una vez que tuve roommates españolas y era lo mismo. O sea, era sucias, dejaban la ropa tirada por todo lado. Era como que se sacaban un short, al día siguiente lo cogían del piso y se volvían a poner. Sucias, eran malas personas. No, no, En general de lo esas son peor. conflictivas, ¿no? Ajá, o sea, les Conflictivas, gusta mucho el conflicto. sí. O O sea, sea, no sé si les sí. gusta, pero sí, la parte de como digamos, la parte femenina es como complicada. Sí, Son son complicadas, complicadas. son raras, son Sí, cerradas. ajá. Buenas gentes, pero sí son un poco complicadas, Sí, la conflictivas. verdad mi experiencia fue Sí, se pésima. Yo tuve quejan que mucho. cambiar, o sea, tuve que pedir cambio porque no nos llevábamos para nada. Entonces me cambiaron con una chica ecuatoriana y súper Mm, bien. O sea, estuvo súper bien la experiencia porque, pero sí, o sea, a mí sí se me ha complicado estar con roommates. ujú, ujú. Igual en Estados Unidos tuve unas roommates que eran igual de Estados Unidos, pero nunca me llevé bien. O sea, pasaban fumando marihuana, eran ellas y yo era como algo aparte, o sea, no, también me fue súper mal. Pero siempre he sido como yo en mi mundo, entonces no es como que me importa mucho. Y tampoco he Ujú. sido muy buena haciendo amigas que no sean latinas, la verdad. Pero, como te digo, creo que es cuestión de suerte, De de que te suerte, toquen ajá. buenas personas y que aparte sean organizadas, acaten las reglas, etcétera, o que te toquen personas que no sean tan buenas. Sí, porque mucho también tiene que ver la personalidad, ¿no? Porque digo, Sí. no sé, en mi caso, como les estaba comentando, he tenido roommates sucias, pero su personalidad era buena, Ajá, generosa. Entonces, como que no le suma a lo negativo, sino como que claro. dices, bueno, pero al menos fue buena con mi mamá, Sí, sí, nunca me hicieron también. problema, no armaban tanto lío en la parte de eso, ¿no? Entonces, como que dices, bueno, tiene esto, pero tiene esto. Tal cual. Sí, Entonces, eso me 100%. ayudó a mí mucho. Pero sí hay personas que, aparte de tener defectos y su personalidad es fea, ahí sí ya no tienes por dónde irte Tal a cual. sumar algo bueno. Yo sí creo que es tema de suerte. Sí. Sí, 100%. Igual una vez tuve un roommate hombre, justo nos mudamos con una amiga y un roommate hombre de Líbano, Líbano. Ujú. Muy buena gente, re buena gente. Era un chico re buena gente, pero era bien sucio. Ah, Sucio hasta más no poder, pero era sucio en su espacio, o ujú. sea, en su cuarto. Entonces a mí me daba lo mismo. Obviamente Ajá. pasabas por el pasillo y si pasabas por su cuarto, eso apestaba a diablos. Pero de ahí
como las reglas de los espacios en común bien claras, Ya. todo estaba bien, limpio, organizado, Se entonces vivía la no fiesta en había paz. ningún problema. Sí, pero en cambio para mi amiga, o sea, ellos terminaron peleados a muerte porque no se entendían. O sea, ella ya no aguantaba que él sea tan sucio, o sea, no podía más, decía, Ya, limpia ese cuarto, pero era su cuarto, o claro. sea, al final del día no se podía meter, Ujú. entonces, por eso digo, cada uno y sus experiencias, Sí. ¿no? ¿Qué Ajá, más? y la personalidad ¿Qué con se que puede te hacer? cruce. Pero creo que uno de los choques más grandes cuando vives con roommates es el tema de la limpieza, el tema de las tareas, porque necesitamos vivir en un espacio Ujú. limpio. Sí. Esas han sido las Ujú. experiencias. Yo- Entonces, ajá. bueno, en el tema de lo económico, 100% que ahorras, o sea, 100%, sobre todo si te vas a Europa, o como tú dices, a Qatar, y como son tan altos incluso Estados Unidos, son tan altos Ujú. los arriendos que no te puedes permitir Claro, como un espacio para ti solito, es un poco complicado. sí, Creo que ni ellos mismos muchas veces se pueden permitir un espacio para ellos solos. así es. Y creo que el crecimiento, o sea, yo lo que aprendí de esto es que, que sufra la plata y no la persona. Por un momento, ¿no? Sí, Por 100%. cierto tiempo. O Porque, sea, sí. claro, yo en los 12 años que estuve en Qatar sí tuve muchas mudanzas, pero con roommates han sido 2. Y digo, qué bueno que fue solo temporal, porque, Sí, o sea, digamos, 12 años no podría yo imposible, vivir con roommate. total. O sea, O sea, no. para mí yo también siento que es Ja. algo que tienes que hacerlo. Sí, Si vas afuera, tienes la necesidad, ahorras dinero, pero es algo temporal. sí. Total, Ajá. estoy totalmente de acuerdo. Porque tu espacio creo que vale más que Sí, todo, sí. ¿no? Tu espacio es como oro, porque es llegar a tu hogar o donde vivas, que obviamente se va a llamar tu hogar, y llegar es tu hogar, o sea, esa es la palabra, es tu paz, es tu espacio. Entonces, por un momento sí, por ciertas circunstancias e intereses está bien, pero siempre tienes que otra vez volver a incomodarte, gastar, pero es tu espacio. Total, Ujú, totalmente de acuerdo. Vamos ujú. con vivir sola. ¿Cómo ha sido tu experiencia viviendo sola? ¿Alguna vez has vivido sola, sola, sola? Sí, y ya ahora sí vamos al opuesto, en cambio. De cuatro roommates, imagínate, 4 viviendo en un departamento gigante. Después ya, después de varios años, que ya terminé con la relación con la que estaba, me dieron un departamento para mí sola. Pero era el mismo departamento de esa dimensión para mí sola. Wow. Cuatro dormitorios, balcón gigante, o sea, como un penthouse para mí sola. Imagínate yo qué me hacía ahí. Y yo cuando llegué digo, voy a dormir cada noche en un cuarto". Y ahí es cuando más la soledad me venía, porque digo, qué bestia, o sea, antes vivía con tantas personas y me quejaba de que, ay, Dios mío, ¿cuándo viviré sola? Ahora Ajá. digo que ves, hermoso vivir sola, lo mejor para mí cuando estuve en esa etapa ya, porque vienes cansado del trabajo o llegas o puedes meter a la gente que quieras en tu casa, Ujú, ya no tienes reglas, es tu propio hogar, ujú. pero sabes que no puedes comprar ni una lámpara ni un lápiz porque sabes que eso no es tuyo. Entonces esa es la parte negativa. Es como que no te puedes apropiar del espacio. Ajá, hermoso decorado y todo, digo, qué hermoso, pero nada de esto es mío. ¿Y para qué compro, digamos, ajá, por ejemplo, la lámpara o esto y el otro? ¿Por qué? Porque no, pues ya esto es solo temporal. Ujú. Entonces, ahí es cuando yo empecé a añorar y digo, ¿cuándo será que yo empiece a comprar mis propias cosas para mi departamento? Mm, qué Y ahorita se bonito, está dando. qué hermoso. Entonces, son cosas que, Dios mío, el universo y Dios te da de todo. O sea, es Camila, ahora vas a vivir esto, ahora vas a vivir esto. Había antes mucho, ahora va a haber poco, pero igual vas a seguir viviendo solo. Entonces, ¿Cómo fue el tema de la soledad? era, ¿Y cómo lo trabajaste? no me golpeó mucho, pero sí me golpeaba en ciertas épocas. Por ejemplo, Navidades, Años Nuevos, de que dices que ves, este espacio tengo para que venga toda mi familia, abuelos, primos, todo el mundo se quedaría aquí, pero Ujú. era tan lejos que no todo el mundo puede Imposible, venir. claro. Siempre yo le pedí a Dios, imagínate, Dios, yo quiero que me hagas vivir en un departamento aquí en Qatar donde tenga vista al mar, sola y que sea hermoso.
y eso me dio Dios. Qué Eso me lindo. ponía a Ujú. pensar, o sea, mira lo que Dios me dio, justo lo que yo pedí, pero no le pedí que sea sola. Entonces, siempre cuando le pidan a Faltó Dios, especificar. gastarlo en todo lo que quieras. Entonces, se te van dando tus sueños, pero no todo es completo a veces, ¿no? ¿Qué aprendiste Sí. sobre ti Uy, viviendo sola? muchísimo. Sola, que así viva sola o con roommates, siempre me gustó ser disciplinada, limpia, Ya, cocinar mis propias cositas. Me encanta hacer compras, ordenar el depa. Yo no le podía ver sucio. claro. Siempre me gustó la claridad de que el depa siempre tiene que estar con las cortinas abiertas, o sea, siempre, y yo ya sé el concepto de cómo es lo que yo quiero vivir, siempre que haya luz, que venga claridad. Pero sí, no hay nada hasta ahorita para mí, obviamente como no me he casado, no hay nada para mí hasta ahorita de tener tu propio espacio. Ujú, Obviamente, ya ujú. cuando vives con tu esposo o en pareja, pues es otra cosa. En pareja lo he vivido, pero con esposo, como no me he casado, no sé todavía esa etapa. Pero Ajá, hay algo súper interesante que se llama, no sé si has escuchado, Living Apart Together. ¿Lo has sí, escuchado? sí, Eso me parece bien interesante. sí, Cada explícanos un uno, poquito. cada uno tiene su departamento y a veces uno se va a quedar como en el departamento del otro o el otro se queda en el departamento del otro, pero viven separados y Ajá, son casados. ajá, Entonces hay esa y también cuando dentro de una casa cada uno tiene su cuarto. exacto. Cada uno tiene el cuarto de él, el cuarto de ella. Igual, si quieren, a veces uno se va a un cuarto, el otro al otro, pero como tienen sus espacios separados. Eso me parece interesante. Interesante también, yo creo que ayuda, porque no sé si a veces te enojas un ratito, como ir a respirar a tu cuarto, o al menos el que te separe solo una paredcita, te juro que eso te ayuda a reflexionar, sales y conversas. Sí, siento que todas las posibilidades están abiertas, o sea, Sí, dependiendo de la pareja y la eh, persona y los acuerdos que tengan, así es. no tendría por qué haber un problema, de verdad. Ujú. Porque ¿quién dice que tienen que dormir juntos todo el tiempo? Sí, tú, Nati, con tu experiencia de, obviamente, que ya tienes tu hogar con tu esposo, Mm. ¿cómo es Si la hay uno de los dormiría experiencia? separado. Ahí Nunca. vamos. Pero hay parejas que les funciona. Por ejemplo, algo que escuché, que el esposo roncaba demasiado. Entonces, Ujú. como ronca tanto, tiene su cuarto, que ronca en su cuarto y las, Soluciona el problema y te deja claro, y te dormir. deja dormir. Porque han habido hasta divorcios por el Sí. tema de ronca demasiado y no puedo más, porque no puedes dormir. Ujú, Pero yo, la verdad, estoy muy bien ujú, con un solo cuarto. ujú, La experiencia es linda, igual tienes que tener como todo el tema de acuerdos, quién ujú. hace qué. Lo de quién hace qué fue casi como automático. Porque yo Ya, tengo la suerte de que Gonza, mi esposo, viene de un hogar donde le enseñaron a él siempre a hacer las cosas de la casa, a cocinar, a limpiar, o sea, él siempre ha sido así como muy hacendosito. Entonces, eso no ha habido nunca ningún problema. o Él sea, le nunca, gustan ciertas ajá, cosas, o sea, yo prefiero hacer ciertas cosas, él prefiere hacer ciertas cosas. La suerte es que no nos chocamos en las cosas que nos gustan hacer y cada uno tiene su tarea y funcionamos perfecto. O sea, nunca hemos tenido un problema de decir, no has hecho esto, no has hecho esto, ¿no? ujú, Y ese departamento, y es un acuerdo incluso no verbal, porque sabemos que si estamos reocupados, tal vez lo limpiemos al día siguiente. Y puede estar por aquí todo un ratito, pero enseguida se arregla la situación. Y no nos molesta ni a mí ni a él, porque sabemos que estamos reocupados, por ejemplo. Entonces, tenemos un balance. La verdad, funciona súper qué bien. En interesante. el tema de, sí, Ujú, sí. Cuando chocamos, es el tema del trabajo, por ejemplo, porque yo trabajo desde mi computadora y él trabaja desde su computadora. Y como el departamento es pequeño, entonces tenemos un comedor donde trabajamos los dos. Entonces ahí es un poco de choque porque él tiene reuniones todo el día y todo el día pasa hablando y yo tengo que grabar videos, yo también tengo sesiones con clientas, yo tengo que hacer un montón de cosas. Generalmente estoy editando, viendo ideas, estrategias, cosas que no necesito hablar, pero cuando ya nos necesitamos hablar los dos, es complicado. Entonces, por eso pusimos un escritorio aparte en la parte del cuarto. A veces nos separamos. Yo voy para allá o él va para allá y otro se queda en el comedor. Eso ha sido un poco complicado, sobre todo por el tema del espacio. Porque si cada uno tendría como, digamos, un mini oficina, ujú, sería mucho más trabajable. ujú. Pero de ahí, súper bien, Pero son cosas solucionables, 100%. digamos, nada grave. No ha habido nada de decir como esto no Ujú, me gusta. No, no. Y ujú. espero que de su parte tampoco. Pero Sí. sí. ¿Y Ajá. cómo sentiste cuando fue la mudanza de ya que se casaron y ya tenían que irse a vivir juntos? Fue interesante.
Fue interesante porque nos mudamos antes de casarnos, algo con lo que yo no estaba de acuerdo, porque yo siempre he sido bien tradicional y yo quería salir de mi casa casada. Pero ya te gustó. Te gustó, ya No, dijo. pero él me dijo, no, yo quiero primero convivir antes de casarnos. O sea, él es el que quería. Claro, o sea, los dos queríamos Ya. vivir, pero yo quería que me pida matrimonio antes de mudar. Yo sabía que Ya. quería mudarme O con sea, él. comprometidos, digamos. Sí, Ya. sí, por lo menos. Pero él me dijo como, no, primero tenemos que convivir, no sé qué. Dije, ok, convivamos, a ver qué pasa. Pero yo sentía que ya le conocía demasiado, él ya me conocía demasiado. ¿Cuánto tiempo iban En para irse a 4 mudarse juntos? años, 4 años. 4 años y ya vivieron juntos. Sí, Y 4 ya. años y ya vivimos juntos. 4 años vivimos Buen juntos. tiempo, ¿no? Para ya decidir convivir. La verdad fue súper interesante Ujú. porque nosotros habíamos hablado de vivir juntos a los 3 años de relación, más o menos. Entonces comenzamos a buscar espacios, pero lo que íbamos haciendo fue comprando muebles. No sabíamos ni dónde Ok. íbamos a vivir, pero comenzamos a comprar muebles. Entonces él compró la sala, después compró el comedor, después yo iba comprando como electrodomésticos. Y así, y teníamos todo ahí aglomerado en las casas de nuestros papás, así como por un lado y el otro, pero cuando ya nos mudamos juntos, teníamos todo. Ujú, ujú. Literalmente, o sea, ya ni siquiera era un solo gasto de decir, es que me toca comprar esto y esto y esto, ¿no? Como ya lo pagamos, ya lo compramos, simplemente fue llevar las cosas. Fue bien interesante. Sí, porque mira, ahorita el de lo que dices, ¿no? También qué bueno que en eso no hayan chocado, porque yo, por ejemplo, hasta no ver el físico, topar la pared, ver dónde es, no podría yo comprar las cosas, ¿no? Ajá, Para es que no cenar. sabes si va a quedar bien o no, me dice Exacto, así. o quedará grande o pequeño, Ajá, pero ustedes no tuvieron problema ninguno de los dos y eso es lindo porque los dos se conectaron y no y tuvieron la misma visión de, sí, lo compramos ahorita, después ya sí, lo ponemos. incluso en el tema de gustos, es como, son tan similares Ujú. que no hay ningún problema. Entonces nos entendemos en eso, no fue complicado. De hecho, los primeros días fueron hermosos, o sea, Ujú, porque siento que es algo que ya queríamos los dos. ujú, Como lo queríamos tanto, fue ujú, lindísimo. claro. Y como te digo, las cosas que incluso ni se conversaron, pero ya estaban ahí. Ya el Gonzo era el que cocinaba siempre, por ejemplo, porque a mí no me gusta cocinar. Y lo sea con gusto, ya estar a las y siempre me prepara el desayuno, que el almuerzo, no sé qué. Y son cosas que uno ya se Ujú, entiende. O sea, no es como que tienes que exigir, ujú, porque ya es el lenguaje no verbal. Cada uno ya ujú. sabe en qué es bueno, qué Sí, aporta. qué lindo. Ajá, entonces ha sido una experiencia interesante. Ujú. Sin embargo, yo sí viví sola un tiempo igual, cuando era más joven. Ya, ¿aquí o Aquí, dónde? Ya. sí, aquí en Quito. Viví solo un tiempo. Fue bien interesante porque era jovencita, ¿Y por qué tenía unos... decidiste irte sola? Solo lo decidí. A ver, a probar la experiencia. No duró ¿Estabas mucho con tus tampoco. papás? Sí, duró más o menos 1 año y medio Y solo que viví dijiste, sola. me voy a vivir, quiero estar sola. Ya, Sí, justo da la situación que mis papás se hicieron su nueva casa ya. y la otra casa estaba vacía. Entonces yo dije, me voy a vivir a esa casa. Así no pagaba arriendo, absolutamente nada. Es una casa como de 3 pisos, no es muy grande, pero sí tiene como sus 3 pisos. Y comencé a vivir Ujú. sola, a ver qué tal la experiencia. Me pareció interesante. Creo que irte a vivir sola tan joven también es como que sí te obliga a madurar Exacto. mucho y rápido. Ujú. Porque sí, o sea, a tomar tus decisiones, organizarte de manera correcta, a entender, sí, muchas cosas, o sea, te obliga a madurar de una manera así como Ujú. velocísima, qué es lo que quieres para tu vida. Y obviamente el tema de las compras de la casa, qué te cocinas, siempre tener todo limpio, organizado. Sí, fue una experiencia interesante que siento que también me preparó para vivir afuera, para estar ahorita con Gonza, o sea, como las 3 experiencias creo que son necesarias, interesantes. Y tú, Nati, ¿qué sentías, si se te vienen ahorita esos sentimientos a la cabeza? Ujú. ¿Qué sentías tú cuando, por ejemplo, empacabas de donde y ya te ibas a despedir? ¿Y qué sentías cuando llegabas y empezabas otra vez a colocar tu ropa en el closet, en ese nuevo lugar, digamos? ¿Cómo les Es eran esos complicado. sentimientos? O sea, es que depende de a dónde. Porque, por ejemplo, si cogía la maleta para irme a otro país, al principio sí es un poco incómodo, porque no es como tu espacio, recién es un espacio que vas a conocer Ya. y no es lo mismo.
Como hablábamos en un inicio, nunca va a ser la misma la comunidad de algo de aquí Ujú. a algo de allá, que es más pequeño, que tienes roommates, que compartes. Entonces, sí es un sentimiento un poco extraño, pero al mismo tiempo es como de aventura. Ujú. Como, ay, todo lo que voy a hacer, lo que voy a conocer, lo que voy a vivir. Entonces, creo que estos dos juegan dentro de uno, estos dos sentimientos, Ujú. ¿no? Un poco de extrañar la casa y tu espacio y al mismo tiempo todo lo nuevo que se viene. Ya. Entonces, cuando me mudé ya con Gonza fue una sensación diferente, porque fue un poco de nostalgia por el haber vivido con mis papás Nostalgia. Ujú. tanto tiempo y era nostalgia, porque incluso ahorita me da ganas de llorar, porque tú Mm. sabes que mis papás son mis mejores amigos. O Ujú. sea, uf. Bien Y unidos. mi papá, claro, o sea, él siempre se ha desvivido por mí toda la vida, ¿no? Entonces Su pasaba con él todo niño. el tiempo, que siempre él me hacía los desayunos, que mis cosas favoritas, que no sé qué, que la golosina diario, o sea, mi papá consentía Ese a era su hija por 1000. su lenguaje de amor. Puf. Ajá. Entonces, pasar de eso a vivir con Gonza y esperar lo mismo y no recibir lo mismo, ¿Dónde están mis pancakes? es que es así. O sea, por ejemplo, mis papás, obviamente no va a ser nunca igual una relación de tu papá y tu esposo, o sea, no tiene nada que ver, pero yo siempre estaba acostumbrada, si mi papá salía de la casa, él siempre regresaba con algo para mí. Ah, Siempre, ya sea una mira. golosina, ya sea un regalo, ya sea lo que sea. O sea, sí fue Era todo. mi costumbre. Entonces Gonzo salía de la casa y volvió sin nada. ¿Y Y tú? yo indignada. ¿Qué me traes? ¿Qué me traes? Entonces llegamos al acuerdo de que si uno sale de la casa, lleva algo al otro. Por ejemplo, si yo salgo Wow. a comer con mis amigas, mi amor, ¿qué quieres del restaurante? Te Ajá. llevo. Si él sale igual por aquí, por acá, mi amor, ¿qué golosina quieres? O la sorpresa, no, mira, te trajes. Porque he estado acostumbrada a eso y me hacía un montón de falta. Mm. Entonces sí fue como un choque inicial, un poco fuerte. Sí sentía como esa nostalgia de mis papás, pero en una semana ya se fue y como que me acostumbré a mi Claro. nueva vida. Porque ya fue tu nuevo capítulo donde también tienes que ser feliz. O sea, y obviamente es un capítulo hermoso, 100%, o sea, supongo, ¿no? 100%. Por eso Ajá. digo, la nostalgia no dura mucho. Yo siento que a mis papás les duró mucho más, Ujú, muchísimo más. ujú. Claro, mi mami se deprimió un poco, incluso decía la casa sola, Es porque ya no normal. estaba mi hermano, ya no estaba Es yo. normal. Pero de ahí por mi lado siento que ha sido una experiencia súper expansiva. Ajá. Y es divertido porque he visto unos TikToks y digo, es 100%, es como pijamada con tu mejor amigo todos los días. Todos los días es Es una que a la pijamada final, real. claro, o sea, es tu esposo, pero es tu roommate. Ajá, Porque y es es tu mejor eso. amigo. Ajá. Entonces, sí, todos Entonces, los días sí. es demasiado divertido. Si te Ujú, entiendes también con esa persona, sí, todos los días es un juego. Entonces, sí. ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a comer hoy? Vamos a ver una película, vamos a pasear, vamos a comer, Ujú, hagamos un rompecabezas. Entonces, es muy divertido. ujú. Qué lindo. Y bueno, o sea, hablando en general de cómo uno, digamos, para mí, la palabra mudanza y todo lo que me ha conllevado a hacer eso, siempre he visto que ha sido un cambio, Ya, siempre. o sea, como marca un hito para un Ajá, cambio en tu vida. sí, siempre marca un final porque es una mudanza del lugar de donde que dejas Ujú, para ir al cambio al lugar que dejas. ujú. Pero para mí siempre lo he visto como un cambio y para mí todo cambio tiene que ser para mejorar, Sí, siempre. claro, total. Entonces, siempre lo vi de manera positiva, así sea, algunas veces las mudanzas fueron incómodas porque obviamente vivir con roommates o los primeros días, no solo acordarte del primer día de chuta, bueno, ¿cómo será? Un poco Ajá. incómodo, pero con el paso del tiempo sí ya ves que es mejor para ti, te sientes ¿Cómo bien. fue vivir con tu ex Ajá. prometido? Con Lucas, con el brasilero, fue bonito, pero como lo hablamos una vez en uno de nuestros capítulos, mi error fue que yo me fui a vivir con él muy rápido. Ujú. Ajá. Obviamente no es que hay un estándar de que a Sí, los claro, 4 años tienes que irte a vivir claro. con tu prometido, o con tu novio o novia, lo que sea. Pero para mí ese sí fue mi error. Ajá, porque fue muy ¿Por qué te rápido. diste cuenta que fue muy rápido? Ah, ya cuando terminamos me di cuenta. Pasé un poquito antes, ¿no? Cuando hablábamos de Fue la que yo reflexión. era la sumisa de que todo decía sí, todo sí, todo sí, todo sí. Me dejé llevar, todo sí. Entonces, imagínate, con él nos mudamos 2 veces, porque primero fuimos a un departamento. Primero, yo casi ya vivía en el departamento donde él vivía y Ya, que él vivía con roommates. ok.
casi, porque era que me quedaba 3 días, iba a mi casa, lavaba ropa, cogía más y me iba otra vez. O sea, por poco Ok. vivíamos así. Y a los 3 meses, y ya me dijo, vamos a vivir juntos. Y le dije, bueno, 3 meses es bastante rápido. Claro. Entonces, Pero tuvieron choques en el tema de las cosas que hay que hacer en la casa, el no, tema de la no, comida. no. Nunca hubo choque No, de ese él, lado. él era una persona muy, muy equitativa, digamos, en las cosas que hay que hacer. Él trabajaba de 7 a 3 y yo trabajaba de 2 a 10 de la Ok. noche. O sea, él So, trabajaba no se morning shift, veían ajá, nunca. no nos veíamos. Qué Y yo loco. llegaba y él me tenía la cena lista y él hacía bastante para comer y eso, lo que hacía bastante, nos llevábamos cada uno para el lunch. Ajá. Tenía mucho gusto en la parte de la gastronomía, entonces le gustaba mucho probar esto y hacer esto, entonces cocinaba. Entonces Ujú. era bueno porque yo llegaba a la casa y ya tenía la comida lista. Claro. Yo siempre fui de encatar, como no tenía tiempo de pagar a una chica que me limpie el departamento, esté donde esté, pero no tenía tiempo y el día libre que tenía, porque era uno solo, no me iba a desgastar y también limpiar. Claro. Pero Lucas dijo, no, tranquila, yo limpio el departamento. Entonces hasta él limpiaba el departamento. So, por ese lado nunca tuvieron No, problema. no, Entonces, por ¿cuál ese fue el lado no. problema? Por ese lado no. Nada, el problema fue que él tuvo miedo Compromiso. Al al compromiso. compromiso. Ajá, eso. Ah, bueno, no tiene nada que ver con convivencia Porque ya entonces. comprometidos, o sea, imagínate, él cogió la decisión de comprometernos y ya después de 4 meses que se compromete conmigo, que me dé el anillo y que me dice que quiere hijos y toda la vida conmigo, de un mes a otro ya se acabó todo y estuvo con miedo. Cambio de Ajá, parecer. entonces ahí vino otra mudanza, entonces como que cierras ciclos Ujú. y abres otro, porque ya te toca, Claro, total. ajá, y es como duro, porque si tú estás, digamos, aquí en Quito, hablándote de mí, Ujú. si yo me iba a vivir con mi novio y si se terminaba, mis papás me hubieran dicho, vente hasta que encuentres algo. Claro, Pero total. es tan fácil que solo coges tus cosas y te vas a tu casa otra vez. Ajá. Pero cuando vives afuera no es así. Claro. Primero, rompes con tu novio. Segundo, tienes que sacar tus cosas de ahí. ¿Quién se queda con el gato? ¿Y dónde voy a vivir ahora? O sea, son tantas cosas, entonces son tantos Y cambios. tantas decisiones. Pero siempre pensé que todo cambio era para bien. Ujú. Todo cambio fue Ahí para te bien. fuiste a vivir sola. Ahí me fui con una roommate iraní, porque ahí sí tenía que ahorrar, porque obviamente de lo que yo iba pagando, porque pagábamos miti miti. Ese también fue mi error. Aceptar los miti miti, los 50-50, ajá, sí. Em, y ya se me venía una carga grandísima irme a vivir sola y ya acostumbrada al menos solo a pagar la mitad. Dije, no, pues tengo que buscar De algo ley. igual otra vez, Algo, hasta claro, igualar, parecido. porque ya me mudaba otra vez, me tocaba comprar todo, pues. Claro. Entonces sí, era un gasto bastante grande y con el corazón roto y cosas. Entonces sí fueron unos cambios feos. Es por eso que siempre digo que la mudanza es como un cambio de piel. Yo pienso Sí, exactamente lo es mismo. un cambio de piel porque cada vez vienen cambios, pero tu cuerpo, tu esencia, tu alma sigue ahí. Solamente vas cambiando de piel a cada mudanza. ¿Cuál crees que fue la experiencia más retadora entre las tres? ¿Vivir sola, con roommates o en pareja? Retadora, yo creo que en pareja. En pareja Sí, fue lo más claro. retador. Ujú, sí, 100%. porque no estás sola, siempre estás ya con alguien y a veces hasta quieres tener tu espacio y no puedes, o por algo mínimo, digamos, no sé, cocino algo que no me gusta y digo, ay, ya pues me toca comer. Qué chistoso. O sea, es que son detalles, tienes que Sí, estar claro, pensando en la otra persona y eso es el compromiso y ese es el matrimonio claro, también. 100%. Sí, Bueno, el matrimonio siempre va ajá, hay a tener sus compromiso, claro. retos. Eso ha sido así. O sea, Sí. para mí ha sido lo de los roommates, la Ujú. verdad. No he tenido Sí, buenas claro, experiencias. para mí fue Entonces, más para duro mí con ha la... sido súper duro, súper retador, súper de tomar decisiones, porque yo siempre Ajá, me quedaba callada antes, ¿no? Entonces era complicado, ¿no? Decir como, no quiero esto, aguantabas. sí, salir de no, muy complicado. Ajá, Yo aprendí mi lección por siempre. ujú. Entonces, como reflexión final, como dijimos, cada mudanza cierra un capítulo.
La persona que empaca no es la misma que desempaca. Y creo que con esta reflexión es importante que quienes nos están escuchando también tomen buenas decisiones basado en lo que quieren, lo que necesitan. Y pues creo que de todo se saca una linda experiencia, ¿no? Al final todo es aprendizaje. Sí, siempre he creído que esto de las mudanzas también te ayudan a renovarte, porque cuando tú te mudas, siempre, como digamos, botas cosas. Ujú. Y eso de votar, de elegir qué te sirve y qué no, también va para ciertas cosas, ¿no? Personas, cosas inertes y demás, y cosas que te hacen un apego. Entonces ahí es cuando dices, lo que se vota ya no se vuelve a recoger. Y entonces eso Ujú. también es una mudanza, porque en la mudanza te pasa todo esto. ¿Te sirve o no te sirve? Entonces lo votas y ya no, y chao, o sea, fue Ya para se fue, allá. claro. Qué linda Entonces reflexión. son renovaciones, ¿no? También las mudanzas. Y bueno, para los que nos están escuchando, nos pueden contar si viven solos, en pareja o con roommates actualmente y qué les han enseñado. Y no se olviden de seguirnos en redes sociales. Estoy como soy.nata Y yo estoy como calorie-online. y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. ¡Chao! It's alive.